El objeto de este vídeo es ofrecer a nuestros seguidores una idea y una visión general de lo que Ajuvi 40 ha hecho desde que nacimos como asociación, ¿no? Son muchos los pasos que hemos tenido que dar, ¿no? Y somos conscientes de que todo el mundo no está al corriente de los procesos que hemos ido paso a paso dando y año tras año. Entonces queremos empezar pues desde el principio para que tengáis la idea clara y la visión general de cómo nació Ajuvi y hasta dónde hemos llegado. Ajuvi 40 nació en el año 2016, la creó Mario Puya, que era nuestro presidente, ¿no? Y aunque es una reivindicación que nació en el 2016 como asociación, pero es una reivindicación histórica en el tiempo ya. Ya en el año 2005 se presentaron algunas proposiciones no de ley, la presentó el PNV y además la presentó también la Bordeta para eliminar los coeficientes reductos de ICI, que la reivindicación es muy antigua en el tiempo, porque Ajuvi 40 nacimos en el 2016, a la misma vez que se empezaron a crear las plataformas de pensionistas por toda España, ahí nacimos nosotros. ¿Qué hemos hecho desde 2016? Bueno, pues lo primero que hicimos fue, a través de la plataforma Change.org, se inició una recogida de firmas y cogimos casi 500.000 firmas, faltaron muy poquitas. Y esas 500.000 firmas se presentaron en el Congreso como una ILP, una iniciativa legislativa parlamentaria que tenían que debatirla, tenían que canalizarla y darnos algún tipo de respuesta. La verdad es que hicimos el trabajo de recoger esa firma, de presentarla, pero la iniciativa legislativa parlamentaria se perdió por algún rincón o por algún despacho, no llegó nunca a tener su fruto, ni siquiera nos llegó información de que se había debatido. Después de esta iniciativa legislativa, empezamos a trabajar a través de los parlamentos autonómicos. Nos centramos en conseguir proposiciones no de ley en los parlamentos que apoyasen y diesen valor a nuestra reivindicación. Pues la primera que se hizo fue Asturias, ¿no? Fue una de las primeras, después Andalucía fue la segunda o la tercera, ¿no? Y así fuimos trabajando durante varios años hasta conseguir, de las 17 comunidades autónomas, hasta conseguir 16 proposiciones no de ley en 16 parlamentos autonómicos. Esto supone un esfuerzo tremendo, porque llamar tantísimas puertas, que te cierren las puertas, que no te escuchen y hasta conseguir que se interesen por nuestra iniciativa, pues nos ha costado mucho trabajo. Hay que pensar de que Ajuvi 40 suena ahora mucho en los medios y tiene muchos seguidores, pero hace 5 o 6 años Ajuvi 40 no la conocía nadie y nos costó muchísimo trabajo llegar a los diferentes grupos políticos. Pero bueno, hicimos el trabajo, llamamos a todas las puertas que teníamos que llamar y se nos fueron abriendo. Y como he dicho, se consiguieron 16 proposiciones no de ley de las 17. Solamente nos queda por conseguir La Rioja. Y La Rioja aproximadamente puede ser el 1% de la población española. Es decir, que a través de esos 16 parlamentos tenemos el apoyo del 99% de los españoles a través de sus parlamentos autonómicos, que evidentemente debe de tener su validez. Pero me centro en La Rioja. La Rioja se presentó la proposición no de ley, la presentó la actual presidenta de La Rioja, Concha Andreu, estando en la oposición, y esa proposición no de ley salió rechazada por el PP. El PP la echó para atrás y bueno, pues, fue la primera que lo conseguimos sacar adelante, la primera y la única. Pero sí hemos intentado después nosotros en varias ocasiones, estando ya el PSOE gobernando en La Rioja, hemos intentado en varias ocasiones que se lleve la proposición no de ley a cabo y darle la posibilidad a La Rioja de que se sume al resto de los parlamentos autonómicos. Ha sido imposible, lo hemos intentado en varias ocasiones, lo hemos intentado varias personas de Ajuvi y La Rioja no se ha querido sumar, el PSOE de La Rioja no se ha querido sumar al resto de las proposiciones no de ley. Esto durante varios años, 16 proposiciones no de ley lleva mucho trabajo y mucho tiempo, pero paralelamente hemos conseguido una proposición no de ley en el Congreso que presentó Esquerra Republicana, ¿sí? y una moción en el Senado que la presentó Compromís. Es decir, que tenemos 16 proposiciones no de ley con el 99% de la población que nos apoya y una moción y una proposición no de ley en el Senado y en el Congreso que también nos apoya. Pero bueno, como las proposiciones de ley no son vinculantes, pues este gobierno no se la toma en serio. Y se lo debería de tomar porque una proposición de ley no es vinculante, pero 16 proposiciones no de ley es legislar en contra de 16 parlamentos autonómicos. Señor Escrivá,
A ver si lo entiende de una vez. Eche usted cuenta a los parlamentos autonómicos que para algo están. Antes de conseguir estas 16 proposiciones no de ley, ya veíamos que teníamos que hacer una actuación más, ¿no? Entonces, estando trabajando con diferentes parlamentos para llegar al número de 16 parlamentos, pues empezamos a trabajar con ayuntamientos, presentando mociones en diferentes ayuntamientos. Hemos conseguido que nos aprueben mociones en más de 50 ayuntamientos y hemos conseguido que se presenten mociones en aproximadamente unas 15 o 16 diputaciones y hemos conseguido sacarlas también adelante. El trabajo, sigo insistiendo, el trabajo que está haciendo AJUVI es un trabajo muy intenso y de muchas horas, dedicándole muchísimo tiempo, ¿no? Y llevando a muchas puertas que cuesta mucho trabajo abrirlas, incluso algunas que no se abren. Pero cuando decimos esto, decimos puertas de diferentes colores políticos. No pensemos que es la izquierda o la derecha. Hay puertas que están cerradas de derecha, de izquierda, de centro y de ultraderecha y de ultraizquierda, ¿no? Ojo, cuidado con esto. Hemos tocado más instituciones. No nos hemos quedado en los parlamentos autonómicos, no nos hemos quedado en las diputaciones, no nos hemos quedado en los ayuntamientos, ¿no? Hemos ido a la Defensoría del Pueblo. La primera queja que se presentó aquí en Andalucía, a la Defensoría del Pueblo andaluz, y paralelamente se presentó en el Defensor del Pueblo vasco y en el Defensor del Pueblo de Castilla y León se presentaron también quejas. Las tres quejas de esos tres defensores del pueblo, la respuesta fue la misma, que no tenían competencia con nuestra queja y que los remitían al defensor del pueblo estatal. Bueno, pues llegamos al defensor del pueblo estatal, ¿no? Presentamos nuestra queja y la respuesta del defensor del pueblo estatal es que iba a pedir información a la Secretaría General de la Seguridad Social. Es decir, nosotros vamos en contra del Ministerio de la Seguridad Social y el defensor del pueblo, en vez de ayudarnos, apoyarnos o interesarse por saber cuál es nuestra reivindicación y orientarnos, pues directamente nos mete en la boca del lobo, nos mete en la Secretaría General de la Seguridad Social. La respuesta no hace falta que él lo diga, lo podéis imaginar, ¿no? Seguimos con más acciones. En aproximadamente septiembre de 2019 presentamos un escrito bastante intenso, bastante bien redactado y bien argumentado en la Comisión de Peticiones del Congreso, ¿no? Ya que a través de las proposiciones no de ley no conseguimos nada, pues nos centramos en la Comisión de Peticiones. Pues se presentó el documento y paralelamente se mandaron aproximadamente unas 1.500, 2.000 cartas certificadas de personas, miembros de AJUVI 40, solicitando la eliminación de los coeficientes reductores. Nuevamente el silencio por respuesta. No sabemos qué ha pasado con eso. Simplemente no tenemos respuesta. Ya hemos visto todas las iniciativas que hemos hecho desde AJUVI 40. Hay algunas más, ¿no? Pero bueno, hasta ese punto de presentar la Comisión de Peticiones el informe nuestro y nuestra petición, pues empezamos a reunirnos entre el antiguo Pacto de Toledo y el actual Pacto de Toledo, ese vacío que se quedó ahí. Empezamos a reunirnos con los diferentes grupos políticos. ¿Por qué? Porque el anterior Pacto de Toledo, nuestra reivindicación no estaba metida dentro del Pacto de Toledo. Entonces, como sabemos que se iba a crear una nueva comisión del Pacto de Toledo y no iban a partir de cero, pero sí iban a partir del punto muy avanzado del anterior, pues empezamos a reunirnos con los diferentes grupos políticos. ¿Por qué? Porque todo lo que no esté dentro del Pacto de Toledo no existe en el tema de pensiones. Todo tiene que pasar por el Pacto de Toledo, salvo lo que el ministro y el Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros decida que si lo quieren sacar aparte, como otros colectivos lo sacan aparte, pero nosotros tenemos que entrar por el Pacto de Toledo. Entonces empezamos a reunirnos con todos los grupos políticos para presionar que nuestra reivindicación entrase en el nuevo Pacto de Toledo, ¿sí? Nuevamente muchas reuniones, muchas llamadas, los compañeros de Madrid por caos en el tema, porque al final son ellos los que están allí, los que se mueven de un lado para otro, ¿no? Y conseguimos que nos echaran cuenta. Entonces nace el Pacto de Toledo, el Pacto de Toledo actual, el que está, ¿no? Y el día 5 de marzo del 2019 interviene el ministro para abrir la comisión del Pacto de Toledo. Y después de un gran repaso de todos los portavoces al ministro diciéndole que el tema de la jubilación anticipada con más de 40 años se tenía que despenalizar, pues el ministro al final se tuvo que pronunciar y lo calificó como una situación intrínsecamente injusta. La forma de trabajar, hemos identificado entre todos un problema claro, un problema de una situación intrínsecamente injusta. Yo creo que me ha parecido oírlo casi en todos los grupos,
bueno, yo creo que lo que nosotros podemos hacer es ayudarles a que veamos la dimensión. Bueno, y después de el ministro reconocer que una situación intrínsecamente injusta, Tomás Cabezón, portavoz del PP en la comisión, como anécdota, comentó de que el caso de Ajubi 40 era el primer consenso que se estaba dando en la primera reunión del Pacto de Toledo. La verdad es que después de escuchar a Tomás Cabezón y de escuchar a casi todos los portavoces que pedían la eliminación de los coeficientes reductores nuestros, nosotros empezamos a ver la luz al final del túnel. Rápidamente nos cerraron la puerta, porque a través del Pacto de Toledo, pues lo que se consiguió fue elaborar 22 recomendaciones. La nuestra estaba en la recomendación número 12, y cuando fueron aprobadas todas las recomendaciones, la número 12 quedó, nosotros que estamos dentro de la número 12, quedó el tema en que el ministro tenía que presentar un informe sobre la larga carrera de cotización. Eso fue en el 19 de noviembre del 2020. Y cuando se votó en el Congreso, el Congreso le dio un plazo de 3 meses para presentar ese informe. Ese informe no ha tardado el ministro 3 meses en presentarlo. Ha sido un parto, ha tardado 9 meses en presentarlo. Y cuando lo ha presentado con nocturnidad y alevosía, como ya hemos comentado en alguna ocasión. Nocturnidad y alevosía porque lo presentó el día 31 de julio a las 6:30 de la tarde, último día laborable del Congreso, digamos, ¿no? Salvo las comisiones permanentes que hay, porque en agosto el Congreso, bueno, los políticos es un mes inhábil, como quien dice, ¿no? Entonces lo presentó justo antes de irse de vacaciones, como diciendo, ahí tenéis el Pacto de Toledo, tenéis la pelota, han puesto 3 AO y ahora hacéis vosotros lo que tengáis que hacer. ¿No? Pero bueno, dando un pequeño repaso de cómo hemos calificado ese informe, lo hemos calificado como malintencionado, con el único fin de conseguir el objetivo del ministro de no eliminar los coeficientes reductores y con el único fin también de meter miedo a la Comisión del Pacto de Toledo, ¿no? Como si eliminar los coeficientes reductores fuera a romper la banca de la Seguridad Social. Ha sido lo único que le ha faltado decirle al ministro, ¿no? Entonces nosotros hemos pasado de la primera comparecencia del ministro Escrivá en el Pacto de Toledo de reconocer que una situación intrínsecamente injusta, a la última comparecencia del ministro en el Pacto de Toledo preguntándose qué entendemos por lo que es una larga carrera de cotización. Ahora bien, yo me gustaría indicar que lo primero que vamos a analizar, y yo les puedo decir, es ¿qué se entiende por una carrera particularmente larga? ¿Qué se entiende por una carrera particularmente larga? Hemos pasado del blanco al negro, es decir, hemos pasado de que la primera impresión, después de que se pronunciaron los portavoces del Pacto de Toledo sobre nuestra reivindicación, hemos pasado de verlo claro a verlo oscuro. No vemos nada, ha cambiado totalmente la versión del ministro. A raíz de la pregunta del ministro que qué se entendía por una larga carrera de cotización, nos pusimos en contacto con nuestros seguidores para que nos contasen a través de correo electrónico qué entendían o cuál era su larga carrera de cotizaciones personales de cada uno, que cada uno es una historia diferente, ¿no? Aunque básicamente se parecen bastante, pero son diferentes unas a otras. De las muchísimas historias que recibimos, pues seleccionamos 40 historias. Esas 40 historias, pues con el permiso de las personas que nos lo habían mandado, generamos un libro en el cual imprimimos y presentamos en el Congreso en el registro del Congreso de los Diputados a principios de verano. Iba un libro con las historias hechas para el ministro, para la vicepresidenta del gobierno, para la presidenta del Pacto de Toledo y para los portavoces del Pacto de Toledo. Ahí se recogían cuáles eran esas 40 historias llenas de drama, de sentimiento y de trabajo. Esperemos que con eso el ministro se haya dignado a leerla y haya visto y tenga claro qué entendemos por una larga carrera de cotización. Después del registro en el Congreso de las 40 historias dirigido a los portavoces, pues dimos una rueda de prensa a la puerta del Congreso en la cual estuvimos acompañados por bastantes políticos, principalmente del Pacto de Toledo, ¿no? que nos apoyan. En esa rueda de prensa pues transmitimos nuestra reivindicación nuevamente y le dimos a la prensa la información de esas 40 historias para que si lo vean oportuno publicarla. Entonces nosotros hemos generado un contrainforme que lo presentamos en el Congreso
dirigido al ministro, a la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, y a todos los portavoces del Pacto de Toledo, en el cual le dábamos argumentos de sobra para que pudiesen rebatir el informe del ministro. Dentro de nuestro contrainforme hay un gráfico que desde Jubi 40 llamamos el gráfico de la vergüenza, en el cual se detalla y se expresa cuál es la situación nuestra, ¿no? Es un gráfico que es impactante, nada más que lo ve, se ve que lo que están haciendo con nosotros es una injusticia tremenda, ¿no? También en nuestro contrainforme tenemos una tabla de comparativa de 3 trabajadores que es impactante. En el momento que se ve, ya se ven que somos unas personas, un colectivo que estamos perjudicados, no estamos beneficiados de ninguna forma como algunas otras personas pueden entender. Somos un colectivo perjudicado. ¿Qué ocurre? Que desde que presentó el ministro el informe el día 31 de julio, a día de hoy, aún no, por lo menos que nosotros sepamos, no se ha reunido la Comisión del Pacto de Toledo para analizar el informe del ministro. Una vez que se analice el informe del ministro, que se debata, pues deberá de pasar a la mesa de diálogo social, porque el proyecto de ley que ha sacado el ministro, el tema de los coeficientes reductores lo ha puesto él de su puño y letra. No lo ha pasado por el Pacto de Toledo porque no se ha debatido todavía el informe del ministro y no lo ha pasado por la mesa del diálogo social, ¿no? Ya lo hemos comentado en diferentes ocasiones, ¿no? Tanto el Pacto de Toledo como la mesa del diálogo social tenían que pegar puñetazo a la mesa diciendo ¿qué pasa? ¿Cómo es que pueden legislar o intentar legislar, sacar un proyecto de ley cuando nosotros, que pertenecemos a la comisión del Pacto de Toledo, hay una obligación en el Congreso de presentar el informe y de debatirlo y usted se lo pasa por el arco del triunfo? Eso hay que debatirlo, y aparte de debatirlo, hay que debatirlo ya. El tema está en que el tema de las pensiones lo quieren liberar antes del día 31 de diciembre y se acaba el tiempo. El Pacto de Toledo se tiene que reunir ya, debatir el informe del ministro y analizar el contrainforme nuestro. Dentro del contrainforme que hemos elaborado nosotros se nos olvidó meter un par de detalles que son muy importantes, pero que ya se le hemos hecho llegar a todos los portavoces del Pacto de Toledo, ¿no? Y es el gasto en pensiones en tanto por ciento del PIB. España está gastando en pensiones en general, está gastando el 10,5% del Producto Interior Bruto en pensiones, ¿no? Cuando la media europea está en el 13 o el 13 y algo, ¿no? Y solamente hay 2 o 3 países que gastan menos dinero en tanto por ciento en PIB, España. Por encima de España, pues tenemos 10 o 12 países, hasta llegar a Italia, que tienen un gasto en PIB del 16%. Es decir, hay capacidad para gastar más. Hay capacidad para gastar más. Y otro dato que no conseguimos meter en el contrainforme porque se nos pasó, pero que es muy importante, es... Esto viene acorde con lo que el ministro, los globos sonda que lanza el ministro, que ya son famosos, ¿no? Con la idea de poder trabajar hasta los 75 años las personas que quieran, ¿no? El tema está en que con el 40% del paro juvenil que tenemos más de 500.000 jóvenes que todavía no tienen su primer empleo, no entendemos cómo se puede incentivar la jubilación activa cuando tenemos el colectivo que tenemos. Hay que darle paso a los jóvenes, los que tienen 40 años ya han trabajado demasiado, ¿no? Mantuvimos la semana del 20 al 24 de septiembre, mantuvimos diversas videoconferencias con diferentes grupos políticos. Por ejemplo, el lunes 20 de septiembre, pues mantuvimos 3 videoconferencias. Una fue con Jordi Salvador, de Esquerra Republicana. La segunda la mantuvimos con Mercè Perea, del PSOE. También estaba Alfonso Muñoz, senador del PSOE y portavoz de pensiones en el Senado, ¿vale? Y con María Muñoz, de Ciudadanos. Mantuvimos 3 videoconferencias con idea de, reforzar nuestra reivindicación e intentar que se presenten diferentes enmiendas al proyecto de ley que ha presentado el ministro. El día 21 mantuvimos varias videoconferencias. Mantuvimos con Bildu, mantuvimos una videoconferencia con Magdalena Valerio, mantuvimos videoconferencia con Tomás Cabezón, portavoz del PP, y con Mary Pita. El día 22 de septiembre, pues mantuvimos videoconferencia con la CUP y con el Bloque Nacionalista Gallego. Y el día 24, pues mantuvimos una vídeo con Carles Mulet, senador de Compromís.
Nuestro objetivo con estos vídeos, ¿cuál era? Pues presionar nuestra reivindicación a los portavoces del Pacto de Toledo e intentar que presentaran una enmienda al articulado que hace referencias a los coeficientes reductores en el proyecto de ley del ministro. ¿Qué hemos sacado nosotros de esta videoconferencia? Bueno, pues ya se han presentado dos enmiendas. Una la ha presentado Ana Orama a través del grupo mixto y con el texto que nosotros hemos mandado, ¿vale? Y otra la ha presentado Más País, Tomás Errejón. Los demás tenemos el compromiso, se han comprometido verbalmente que van a presentar una enmienda al articulado. El tema está en que las enmiendas, el plazo finaliza este miércoles día 6. Hay poco tiempo, es decir, los portavoces del Pacto de Toledo que se han comprometido con nosotros ya la tenían que tener presentada, y si no, de aquí le pedimos que por favor que la presenten lo antes posible. Hay poco tiempo, ¿no? Por UGT nos hemos reunido en varias ocasiones con Maricabel Barrera, secretaria general de Políticas Sociales, ¿no? Es una persona que nos ha escuchado en muchas ocasiones, muy sensibilizada con nuestra reivindicación, y somos conscientes de que nos ha ayudado hasta donde ella ha podido. No sabemos si se podía hacer más, pero queremos pensar en eso, ¿no? Nos hemos reunido una vez con Carlos Bravo, secretario general de Políticas Sociales de Comisiones Obreras, y le hemos pedido lo mismo, que nos apoye en la mesa de diálogo social para la eliminación de los coeficientes reductores. No lo hemos conseguido. También nos hemos dirigido a los responsables máximos de los sindicatos. Nos hemos dirigido a Pepe Álvarez de UGT y a Unai Sordo de Comisiones Obreras, y hemos pedido en múltiples ocasiones reunirnos con ellos. No nos han recibido. Parece ser que un colectivo de 600.000 personas pues no es lo suficientemente importante como para que se reúna con sus representantes. Sí tenemos que decir que la Central Sindical de Funcionarios, el CESIF, sí nos conseguimos reunir tanto aquí en Andalucía con el secretario general de Andalucía, con su presidente Miguel Borrá a nivel nacional, y bueno, y nos mostró su apoyo, ¿no? La situación ahora de los sindicatos es que nosotros necesitamos que tanto UGT como Comisiones Obreras en la mesa del diálogo social presionen para que el consenso que llegue del informe del ministro sobre la recomendación número 12 pase por la mesa del diálogo social y que apoyen la eliminación de los coeficientes reductores y que eso llegue al Congreso. Eso se lo exigimos a Comisiones Obreras y a UGT. Queda poco tiempo porque esto tiene que estar resuelto el 31 de diciembre. Decía, aquí hay pocas balas que disparar ya, ¿no? Entonces, nosotros vamos a seguir presionando para poder sacar nuestra reivindicación, y si al final el día 31 de diciembre, el día 1, el día 2 de enero no hemos conseguido nada, pues siempre nos queda el tema de Europa, ¿no? Tendremos que hablar, o ya hay algún contacto con algún bufete de abogados importante para ver qué podemos hacer en Europa. No nos vamos a quedar parados aquí. Es decir, si el gobierno de España nos cierra las puertas en nuestra reivindicación, pues nosotros vamos a seguir llamando a puertas. Nos duelen los nudillos de llamar a puertas, pero vamos a seguir llamando. Señor Escrivá, ¿piensa usted que el colectivo de AJUBI 40, como usted sabe, somos más de 600.000 personas afectadas, somos un colectivo que estamos doblemente maltratados? ¿Por qué? Porque nosotros somos pensionistas. Y cuando somos pensionistas, quiero decir que tenemos la misma tabla reivindicativa que las plataformas de pensionistas. A nosotros nos afecta la viudedad, nos afecta las pensiones mínimas, nos afecta el factor de sostenibilidad, nos afecta la subida de las pensiones con el IPC. Y encima de todo, usted va y nos penaliza, y nos quiere penalizar de por vida. Ya está bien, señor ministro, haga usted el favor de tomarse esto en serio y de analizar con detenimiento la situación. Y por último, señor ministro, señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, señora vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, sobre la mesa del gobierno no hay una reivindicación que tenga más apoyo social e institucional que la de AJUBI 40. Puede que la haya más justa, pero con más apoyo, imposible. Es la que más apoyo tiene: 16 parlamentos autonómicos, Congreso, Senado, Ayuntamiento, Diputaciones, y parece que en este país la justicia se vende cara. Y si no nos quieren escuchar dentro del Congreso, nos tendré que escuchar el 16 de octubre en la calle. Y en las urnas nos veremos. Yeah. Dirigido a nuestro colectivo de AJUBI 40. Señor ministro Escrivá,
Señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Señora Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno. Salga lo que salga, nosotros vamos a seguir trabajando, no nos vamos a parar, vamos a continuar llamando a puertas para intentar solucionar la injusticia a la que nos tiene sometidos.